¿Qué pensaríais si os digo que la razón por la que os rompéis la pierna jugando al fútbol no tiene absolutamente nada que ver con la pierna? O sea que el problema está en la espalda baja. Pues que es un cambio de paradigma total, la verdad. Es que llevamos décadas tratando el síntoma y quizás ignorando por completo el origen estructural del problema. Exacto, totalmente. Tradicionalmente, en el diagnóstico de una lesión deportiva, siempre vamos a buscar el daño local. O sea, si te duele el isquiotibial, pues miramos al isquiotibial y punto, ¿no? Claro, es lo más intuitivo, vas a donde está el dolor. Sí, pero para quienes han solicitado este análisis a fondo, sabemos que interesa llegar a la raíz biomecánica real de estos problemas. Y por eso hoy nos metemos de lleno en un artículo de investigación que es brutal, la verdad. Súper interesante, sí. Es un estudio que publicaron Eleftherios Kellis, Azentios Kekelekis y Eleni E. Drakonaki, este mismo 1 de junio de 2024. Eso es. En el Journal of Sports Science and Medicine. Sí, y el título original en inglés es, a ver que lo lea bien, Thoracolumbar Fascia and Lumbar Muscle Stiffness in Athletes with a History of Hamstring Injury. Que básicamente viene a arrojar luz sobre un problema que es un clásico súper frustrante en la medicina deportiva. Para ponerlo en perspectiva, las lesiones de isquiotibiales representan casi una cuarta parte de todas las lesiones en el fútbol. Ostras, un 25% es muchísimo. Es una barbaridad. Y lo peor de todo no es la lesión inicial, sino que la tasa de incidencia sigue aumentando año tras año. Y fíjate, aquí está el gancho real de todo esto. El gran misterio biomecánico de este asunto. Entre un 20 y un 30% de los atletas vuelven a sufrir exactamente la misma rotura. En la misma zona, además. La tasa de recaída es altísima. Es que te recuperas, haces tu rehabilitación, vuelves al campo, te pegas un sprint y ¡boom! Otra vez ese pinchazo horrible atrás en la pierna. Ya, es desesperante para cualquier deportista. Por eso la premisa de este estudio es tan potente. O sea, ¿y si la clave de esta altísima recurrencia no está en el tejido del muslo, sino en la red facial de la zona lumbar? Y esa es exactamente la misión de nuestro análisis de hoy. Vamos a explorar con toda la claridad científica posible cómo se relacionan la rigidez de esta fascia toracolumbar y los músculos espinales con las lesiones de la pierna. Destilando un poco cómo lo han medido y qué han descubierto, ¿verdad? Exacto, porque los investigadores parten de un concepto muy específico, que son las lesiones de isquiotibiales de origen espinal o lumbopélvico. Vale, vamos a desgranar esto. Porque antes de ver cómo miden la rigidez y demás, tenemos que visualizar el mapa anatómico. O sea, no decidieron mirar la zona lumbar un día por tirar los dados. ¿Qué va? ¿Qué va? Todo esto obedece a una cadena anatómica que es completamente ininterrumpida. Fíjate en cómo está diseñado el cuerpo. A ver, cuéntame. Empecemos por abajo, en la parte posterior del muslo. Los isquiotibiales no están ahí flotando solos. Nacen y se anclan en un punto óseo en la base de la pelvis. Lo que llamamos la tuberosidad isquiática, ¿no? Esa misma. Es básicamente el hueso sobre el que nos sentamos. Pues bien, la anatomía moderna ha detallado que esta tuberosidad está conectada directamente, en serie, con un cable estructural superpotente. El ligamento sacrotuberoso. Exactamente. Y ese ligamento funciona como un puente de peaje hacia la espalda. Cruza hacia arriba y se fusiona directamente con la fascia toracolumbar, la TLF por sus siglas en inglés. Y a ver, la fascia no es solo una telilla ahí pasiva que no hace nada. Para nada. Es una estructura de tejido aponeurótico muy, muy densa. Tiene múltiples capas y envuelve toda la musculatura de la espalda baja. Sirve de anclaje para músculos enormes como el erector de la columna o el multífido. O sea, es como la gran estación central de trenes del cuerpo, donde convergen las fuerzas de las piernas y las del tronco. A mí me gusta pensar que es como llevar un traje de neopreno o un jersey de punto muy ajustado. Es una buena imagen, sí. Claro, si tú tienes un jersey ajustado y tiras de un hilo en la zona del muslo, inevitablemente el tejido entero se tensa y se frunce en la zona media de la espalda. Todo está mecánicamente conectado. Lo fascinante aquí es que esa analogía tuya del jersey es biomecánicamente perfecta. Es un principio que llamamos tensegridad. ¿Tensegridad? ¿Vale? Sí, la fascia actúa como un transmisor de fuerzas. O sea, estabiliza la columna cuando corremos y distribuye la carga.
De hecho, en estudios con cadáveres ya se había demostrado empíricamente que si tú aplicas una tracción manual al bíceps femoral en la pierna, la tensión viaja hacia arriba. Ostras, ¿y llega hasta la espalda? Llega y altera visiblemente la longitud y la posición de la fascia toracolumbar. Madre mía. O sea, la conexión directa está probadísima. Pero claro, si ese jersey ya está rígido en la espalda, el hilo más débil, que suele ser el isquiotibial en un sprint, es el que se lleva el exceso de tensión y revienta. Efectivamente. Por ahí van los tiros. Sabiendo esto, pasamos a la parte que me genera más curiosidad metodológica, porque trabajar con cadáveres es una cosa, pero este estudio se hace con sujetos vivos, con futbolistas en activo. ¿Cómo mides la rigidez de una capa interna en un deportista vivo sin tener que abrir con un bisturí? Pues aquí es donde la tecnología médica entra en juego de una forma espectacular, la verdad. Los investigadores reclutaron a 24 futbolistas amateur. ¿Vale 24? Sí. 13 de ellos eran jugadores completamente sanos que formaban el grupo de control y los otros 11 eran jugadores con un historial reciente de lesión previa. Entiendo que lesiones de isquiotibiales. Exacto, una rotura de grado 2 en el bíceps femoral ocurrida en el último año. Jugadores que ya estaban dados de alta y compitiendo. Y para medirles la rigidez, ¿qué usaron exactamente? Utilizaron una herramienta llamada elastografía de onda de corte, o SW. Es una técnica con ultrasonido. Vale, entiendo que es como una ecografía muy avanzada, ¿no? Sí, pero a diferencia de la ecografía normal en blanco y negro, la SW mide propiedades mecánicas. Imagina que tiras una piedra en un estanque de agua y luego tiras otra en un charco de barro espeso. Las ondas viajan a distinta velocidad. Eso es. El ecógrafo envía un pulso acústico superpreciso que crea una onda microscópica en el tejido. Y el software cronometra a qué velocidad viaja esa onda a través de la fascia. O sea, entiendo que cuanto más rígido es el tejido, más rápido viaja la onda, como el sonido por el metal en lugar de por el aire. Tal cual lo has dicho. Con ese dato de velocidad, el sistema aplica un algoritmo matemático para calcular el módulo elástico de Young y nos da un valor en kilopascales. Vale, a más kilopascales mayor rigidez. Pero espera, para un segundo aquí. Dime. Que la teoría suena muy limpia, muy bonita, pero en la práctica la fascia toracolumbar es milimétrica. O sea, es una lámina finísima emparedada entre la grasa de la espalda y los músculos. ¿Cómo se asegura el ecografista de que está midiendo la rigidez exacta de una capa tan fina y no del músculo subyacente o de la grasa subcutánea? Pues es una objeción fundamental. Y es justo el tipo de detalle que separa un buen estudio de uno mediocre. Para asegurar esto, fueron súper obsesivos con el protocolo. Ya me imagino. Usaron un transductor lineal de alta frecuencia. Localizaban las vértebras lumbares, L3 y L4, y desplazaban la sonda. En la imagen tradicional, la fascia brilla de color blanco intenso en la pantalla. Lo que llaman hiperecogénico, ¿verdad? Oscuros. Y sobre esa imagen se superpone el elastograma, que es un mapa de colores. Vale, lo tienen localizado. ¿Y luego? Luego contaron con un radiólogo con 18 años de experiencia. Él trazó de forma manual pequeñas regiones de interés, unos círculos sobre la imagen, asegurándose de que cayeran exclusivamente dentro de esa franja blanca de la fascia. Vamos, excluyendo cualquier píxel de grasa o músculo. Una labor de cirujano, pero con un ratón de ordenador. Totalmente. Además, no solo midieron en reposo, les montaron un protocolo exhaustivo. Evaluaron el estado pasivo, boca abajo en la camilla, y también el estado activo. O sea, les hacían hacer fuerza. Sí, esfuerzos submáximos flexionando la rodilla a 0 grados, a 45 y a 90 grados. Y también durante la extensión del tronco. Y por si fuera poco, usaron electromiografía de superficie, EMG, para medir la activación muscular. O sea, midieron la corriente eléctrica de los músculos. Tienen controlada la grasa, el músculo, el esfuerzo de la pierna y la electricidad de la espalda. Pues aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Qué revelaron los elastogramas al comparar a los lesionados con los sanos? Pues que la diferencia es abismal. El módulo SW de la fascia fue significativamente mayor en el grupo lesionado. Para darte números, el grupo sano estaba entre 17 y 47 kilopascales. ¿Y los lesionados? El grupo lesionado se disparaba a un rango de casi 30 hasta casi 67 kilopascales. Yo en la pierna hace meses, pero la espalda sigue estando súper rígida hoy, y los músculos espinales también estaban rígidos. Sí, tanto el erector de la columna como el multifido estaban notablemente más rígidos, en pruebas activas y pasivas. Y el dato de la electromiografía es revelador. Cuenta.
El grupo lesionado mostró una mayor activación neuromuscular en los músculos lumbares durante las pruebas pasivas, o sea, cuando estaban en reposo absoluto en la camilla. O sea que la espalda sigue encendida eléctricamente aunque el jugador intente relajarse, como si estuvieran esperando que les caiga un piano encima. Exacto. Y para rematar, el grupo sin lesiones presentó mayor fuerza máxima en la flexión de rodilla. Generaban más torque. Si conectamos todo esto, tenemos una pierna que genera menos fuerza y una espalda que está crónicamente tensa. Si conectamos esto con el panorama general, se nos abren dos hipótesis fascinantes. O bien la lesión generó un tejido cicatricial en la pierna que provocó una alteración compensatoria en la espalda. O sea, que la espalda trabaja de más para proteger a la pierna lesionada, ¿no? Eso es. O bien, y esta es la segunda hipótesis, los jugadores ya tenían esa rigidez en la zona lumbar previamente y eso fue el factor de riesgo que hizo que la pierna acabara rompiéndose. El clásico problema del huevo o la gallina. Ya sea la causa o la consecuencia, está claro que el muslo y la espalda están funcionalmente casados. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel clínico? ¿Cómo cambia esto la recuperación? Esto plantea una pregunta importante para cualquier profesional, porque la morfología muscular alterada nos exige nuevas estrategias. Si tratamos solo el isquiotibial de forma aislada, estamos ignorando el sistema global. Es que, si me permites otra analogía, es como cambiar constantemente los neumáticos gastados de un coche sin arreglar nunca el desajuste en el eje o la dirección. Totalmente. Si no tratas la columna y su red fascial, pues el isquiotibial volverá a romperse a la mínima. Es un símil perfecto. Y por eso la literatura reciente y este estudio apuntan a que los programas de entrenamiento deben incluir ejercicios de control lumbopélvico y también terapias pasivas como las técnicas de liberación miofascial. Que se aplican en la zona lumbar, ¿no? Exacto. Tú tratas la zona lumbar y, mágicamente, aumenta la flexibilidad de los isquiotibiales en pruebas de campo, como el test de sentarse y alcanzar la punta de los pies. Ostras, eso es increíble. Trabajas la espalda y la pierna cede. Pero, bueno, supongo que el estudio tendrá sus limitaciones, porque en ciencia nada es 100% definitivo a la primera. Claro. Los autores son muy transparentes con esto. La muestra es pequeña, solo 24 personas. Además, al ser un diseño retrospectivo, volvemos a lo de que no sabemos qué fue antes, si el huevo o la gallina. Lógico. Tendrías que escanear a cientos de jugadores sanos y ver quién se rompe años después. Exactamente. Y también mencionan posibles variaciones mínimas por el ángulo de la sonda ecográfica cuando el músculo cambia de forma al contraerse. Bueno, son minucias técnicas, pero hay que decirlas. En fin, a modo de conclusión académica y resumen para quienes nos escuchan. La rigidez de la fascia toracolumbar y de los músculos espinales es significativamente mayor en deportistas que han tenido lesiones previas de isquiotibiales. Así es. Y esto nos sugiere de forma muy clara que las intervenciones terapéuticas deben dirigirse también a la región lumbopélvica, no solo a la pierna. Totalmente. Desde aquí animamos encarecidamente a nuestra audiencia a leer el artículo original porque ver los elastogramas con esa brillantez de la fascia y los datos estadísticos vale muchísimo la pena. Sí, merece mucho la pena profundizar en la fuente primaria. Y antes de despedirnos, os recordamos que podéis seguir el canal y activar las notificaciones para estar al tanto de futuros contenidos donde ofrecemos análisis a fondo con esta profundidad. Porque aún queda mucho por descubrir sobre el cuerpo humano. Desde luego. Y os dejo con una reflexión final provocadora para llevaros a casa. Si resulta que nuestra red facial es capaz de retener la memoria física y la rigidez de una lesión pasada a tanta distancia del impacto, ¿de qué otras formas silenciosas está nuestra postura diaria o nuestras antiguas lesiones dictando nuestro rendimiento actual sin que nos demos cuenta? A lo mejor esa forma de sentaros en la silla está programando una lesión para dentro de 3 años. Piénsalo. Un saludo y hasta el próximo